Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a este canal. Pues muchas gracias, María. Ya sabes que siempre encantado de estar contigo aquí viendo los temas que a ti te interese que toquemos. Venga. De nuevo por aquí porque tenemos que ir desgranando, ir abriéndonos a diferentes temas que van a llegar. Vamos a partir, como hemos hecho alguna vez, de la voz y del mensaje de Gerardo Smedlin, ese maestro espiritual que tanta luz expandió y que sigue haciéndolo, porque cada vez hay más personas que lo están conociendo. Y nos vamos a basar en algunos aprendizajes de su taller La alquimia del pensamiento, uno de los talleres, Gonzalo, que él impartió y que bajo mi punto de vista es uno de los imprescindibles, Sí. porque la alquimia y el pensamiento están tan próximos. Así es, así es. No, no, vamos a ver. Creo que sí, creo que de todos sus talleres, pues claro, todos son estupendos, ¿no? Pero hay algunos que son, como tú dices, más imprescindibles que otros, ¿no? Yo ahí metería el taller de aceptología. Por Metería el supuesto. taller de, obviamente, de asumir, ¿no? Porque es el taller que te explica cómo cambiar de la postura del victimismo a la de la responsabilidad propia, ¿no? Y, por supuesto, alquimia del pensamiento, que yo también lo llamo gestión del pensamiento, ¿no? Pues es un taller muy importante porque, claro, nos enseña a cómo usar la mente para que nos dé paz en vez de para que nos dé guerra, ¿no? Que es lo que normalmente ocurre hasta que aprendemos a gestionarla, ¿no? Y entonces sí, me parece muy bien que hayas elegido ese taller y comentaremos con mucho gusto, pues, los puntos que tú quieras traer Mm. al respecto, ¿no? Gonzalo, él dice nada más empezar el taller, dice, la persona que actúa con rechazo a la vida, Sí, perfeccionismo, preocupación, crítica, rencor, fanatismo, apego, rebeldía, culpa, dice, la persona que actúa así sí. no es un ciudadano universal. Claro, claro, porque es lógico, porque todos esos adjetivos, ¿no? Que tú has puesto encima de la mesa, pues no tienden a la unidad, ¿no? Sino que están basados en esta idea de separatividad, ¿verdad? Que es normal, porque es la idea con la que nos han educado, es el contexto mental en el que hemos crecido, y como sabes, nadie puede pensar fuera de su contexto mental, ¿no? El otro día estaba yo leyendo un libro interesante y ponían un ejemplo que me hizo gracia, ¿no? Porque decía, mira, si tú invitas a Mozart, ¿no? A comer a tu casa, ¿no? Y de repente, bueno, está oyendo música, está saliendo música, ¿no? Por los altavoces de la habitación de al lado. Lógicamente Mozart pensará que ahí hay una orquesta. O sea, no puede, su mente no puede decir, no, mira, que es que son ondas o sea, que van por el aire, ¿no? Y entonces el altavoz, las Bluetooth las baja y las reproduce. Y no tiene cómo, ¿no? Pensar de esa manera. A nosotros nos pasa lo mismo, nos han educado en un, digamos, paradigma que yo llamo materialista y separatista, basado en la física clásica, que es la última física que yo estudié en el colegio, ¿no? O en la universidad, y los que no son profesionales de eso, pues ahí se han quedado. Y eso te marca, ¿no? El contexto mental. Mm. Desde ese punto de vista, pues claro, no es ilógico Claro. usar la mente de la manera que tú dices, ¿no? Ahí el problema está en el punto de vista, no en el uso posterior, ¿no? Por eso decimos, cuando cambiamos la perspectiva, cambia la percepción y cambia la experiencia, ¿no? Claro, lo que Gerardo nos ofrece en los talleres iniciales, ¿no? Sociología de la evolución, leyes del universo, bueno, pues son talleres que nos cambian el contexto mental, nos cambian la perspectiva, ¿no? Entonces, claro, una vez cambiada la perspectiva, es cuando tiene sentido, pues, escuchar esos talleres principales, ¿no? Que son los que más directamente nos llevan a la paz, que son esos tres que hemos mencionado: aceptología, asumir, ¿no? Autorresponsabilidad, que es lo mismo, o la gestión del pensamiento, porque si un pensamiento no nos da paz, María, no es correcto, aunque esté lógicamente bien construido. Entonces, un pensamiento lógicamente bien construido que al final no te da paz, pues le falta una coletilla final. No sé si Claro. me explico, ¿no? Un Y es pensamiento muy intelectual que no te dé claro, paz, no no te es sirve, correcto. no te sirve y además es erróneo, ¿verdad? Eso es, eso es. Gonzalo, Entonces, vamos con dos términos que trata Gerardo en su taller.
sí, compasión y caridad, dos términos que desde nuestra visión fragmentada sí. tergiversamos y confundimos demasiadas veces. Vamos a oírlo y Venga, comentamos. muy bien. Compasión y caridad son dos cosas totalmente diferentes de lo que la cultura interpreta. Nosotros interpretamos compasión como acompañar al sufriente sufriendo con él, lo cual es totalmente inapropiado. Eso no, sí, solidaridad. E interpretamos caridad como darle el que tiene al que no tiene. Eso es lo que interpretamos. Pero ¿cuál es la realidad de estas dos frases? Compasión es cuando tú comprendes la razón y la causa que origina el sufrimiento. Entonces soy compasivo porque comprendo que la persona que está dentro de esa situación está experimentando algo muy desagradable para él. Como comprendo eso, entonces yo voy a ser caritativo con él. ¿Y qué es ser caritativo? Caritativo es darle la información que le permita transmutar su experiencia. Porque yo le puedo dar cosas, pero con eso no transmuta su experiencia. Hay una frase que se usa en cooperativismo. Darle a una persona un pescado y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. ¿Sí? Lo vamos a invitar a trabajar para ganarse el sustento. Ya cuando tú crees una empresa que le diera trabajos a los mendigos, no aceptarán el trabajo porque ellos se acostumbraron a pedir y no hacer. Por eso te digo que no lo aceptará. No lo aceptarían ni aunque se lo dieras, ¿eh? Es muy claro lo que explica Gerardo y es una vez más cómo tenemos que hacer un cambio de perspectiva, ¿verdad? ¿No? Mm, Para comprender las cosas mejor, ¿no? Efectivamente, la compasión es comprender, ahí añadiría yo otra cosita, ¿no? ¿Qué es esta? La compasión es primero comprender por qué el que sufre está sufriendo, pero segundo también es una disposición de estar dispuestos a ser de servicio para que la persona que esté sufriendo pues deje de estar sufriendo, ¿no? Pero claro, esa manera de ser de servicio no incluye interferir en su destino, sino en darle las herramientas adecuadas, claro, siempre que él lo pida o quiera recibirlas, porque no podemos violentar su libertad, a negarse, ¿no? Para que él pueda resolver esa situación. Claro, ¿por qué dice Gerardo que sufrir nosotros con la persona que está sufriendo no es compasión ni es caridad? Por una razón muy sencilla, porque nosotros estamos llamados al servicio universal, ¿verdad? Y para poder hacer servicio universal tenemos que tener alta nuestra vibración. Y no podemos mantener alta nuestra vibración si estamos sufriendo, porque el mm. sufrimiento baja la vibración, ¿no? Yo siempre en algunas conferencias que he dado sobre esto suelo poner el ejemplo de que si voy con una persona por un bosque de noche y me caigo porque estoy despistado, ¿no? Hablando con él y me caigo unas arenas movedizas, ¿qué es lo que yo quiero que esa persona haga? Que se tire a las arenas movedizas y me abrace para que los dos nos ahoguemos juntos y yo no me ahogue solo, o prefiero que se quede fuera para que pueda echar una rama y sacarme, ¿no? Entonces, eso es obvio, ¿no? Entonces, fíjate que esta idea que está explicando Gerardo, la explica luego mucho también muy a fondo, ¿no? En el taller de asumir, ¿no? Porque él dice que el crecimiento espiritual va desde la insensibilidad, ¿verdad?, del malo, Sí. a la sensibilidad del bueno para llegar a la transsensibilidad del sabio, ¿no? Esta idea de la transsensibilidad o metasensibilidad, o sea, por encima de la sensibilidad, fíjate que está en todas las tradiciones espirituales, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo, que es la nuestra, digo la nuestra porque hemos nacido en esa cultura, ¿no? Sí. Se ha llamado santa indiferencia, ¿no? Lo que pasa que a mí no me gusta nada como lo han llamado porque tiene mucho de santa y nada de indiferente, ¿no? Porque el metasensible no es insensible, sin embargo, es sabio porque haría todo lo posible, ¿no? Por aliviar el sufrimiento de otro, pero sabe que no puede sufrir él con ello ni interferir en sus destinos.
Esta idea es muy difícil de comprender, Sí, ¿verdad? Porque sí, 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 porque a la gente le cuesta mucho, a mí también al principio, ¿no? Porque está muy, ¿sabes? Muy metido dentro de nosotros, que si no sufrimos cuando nuestros seres queridos sufren, pues somos malas personas, ¿no? Pero esa idea es equivocada. O sea, cuando nuestros seres queridos sufren, tenemos que estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para poder darle las herramientas a ese ser querido para que él aprenda a dejar de sufrir, ¿no? Pero no podemos apegarnos al resultado. A lo mejor resulta que esa persona, pues, ¿sabes? Los de arriba, como yo digo, que son los que dirigen todo esto, ¿no? Pues saben que tiene que pasar por esa experiencia de crecimiento, un poco como cuando tú y yo, pues a nuestros hijos, cuando eran pequeños, a veces los teníamos que castigar 5 minutos en la habitación, pues para que aprendieran, yo que sé, a no romper la vajilla, ¿no? sí, sí, sí. Pero eso nosotros sabíamos que era una lección necesaria para el niño, lo hacíamos con una intención pedagógica, no de venganza o de odio, ¿no? Y no es porque nosotros estuviéramos ofendidos porque el niño ha cometido un error, sino porque tenemos que enseñarle a no cometerle. Somos conscientes de cuando le castigamos 5 minutos a la esquina, ¿no? El niño no lo va a pasar bien y se va a resistir, ¿no? Y va a protestar, pero sabemos que es una cosa necesaria para su educación, ¿no? Claro. Y Bueno, Jesús pues, nos dijo, Gonzalo, sí, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Pero claro, claro, el amor no es idiota, ¿no? No cae en no, saco roto. eso es, eso es, eso es, ¿no? Es más, en eso también lo hemos entendido yo creo que un poco mal, ¿no? Porque Jesús también nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí siempre entendemos, ama al prójimo tanto como te amas a ti mismo, pero lo que Jesús nos quiere decir no es tanto, sino cómo. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos nosotros mismos, ¿no? Al final la realidad es una, todo está unido. Y al final, lo que nos viene a decir esa enseñanza es que no hagamos una separación entre el prójimo y nosotros, porque realmente somos hermanos, estamos unidos. Fíjate que a nivel de alma tenemos el mismo padre, ¿no? Es solo desde el ego que yo considero que tengo 3 hermanos biológicos en la vida, pero no 8.000 millones, ¿no? Pero a nivel de alma somos 8.000 millones de hermanos, ¿no? Porque tenemos el mismo padre. No solo eso, dentro del alma está lo que se llama la imagen divina, ¿no? Y así como el alma es un espíritu individualizado, es decir, nuestra individualidad está en el alma, no en el ego está la personalidad, ¿verdad? A nivel de imagen divina, que es la realidad más real dentro de nosotros, porque es la que más vibra, eso es una para todos. Luego, si nos vamos al fondo de lo que somos, somos uno. Es Mm, lo que han dicho siempre los místicos, y gracias a Dios, gracias a Dios, lo están empezando a decir ahora los científicos, que es lo que sí. verdaderamente va a cambiar a la humanidad, ¿no? Porque claro, lo que digan los místicos lo puedes atender o no atender, pero lo que diga la ciencia es más difícil no atenderlo, ¿no? Claro. Y eso pasa por un proceso total de renovación de vida, total y absoluto, sin guardar nada y siempre con total honestidad. Es un camino de honestidad. Sí, Vamos a sí, ir ahora, Gerardo, cómo lo explica en su taller hace ya unas décadas, pero bueno, hay cosas, Gonzalo, que son invariables y no, sin no duda. caducan nunca. No son contextuales y por lo tanto no son Exacto. variables. Estábamos en la pregunta, ¿cuál proceso mental podría producir un milagro? Si una persona transmuta la información falsa en su mente, les aseguro que entrará en algo que los maestros llaman proceso total de renovación de vida. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que renueva su forma de pensar, renueva su forma de sentir, renueva su forma de comportarse, renueva su atractivo personal, renueva el carisma, renueva su capacidad de servicio y por supuesto renueva sus relaciones, renueva su abundancia, entra en prosperidad, renueva todo. Esa es la magia de la transmutación. Pero mientras la información en la mente sea falsa, la posibilidad de renovación no es posible, porque lo que está generando el conflicto externo es la información falsa en la mente. Pero la persona no lo sabe. La persona cree que es la injusticia, que es Dios, que es un gobierno. No, no es nada de eso. Es él. Pero no lo sabe. Cuando ya lo sabemos, entonces ya empuñamos la herramienta de la transmutación. Les aseguro que milagros se pueden hacer.
No los del Maestro Jesús, porque nosotros somos mortales, pero sí podemos hacer milagros dentro de nuestro nivel humano. Mm. Con tanta renovación, cuidado que no se espante la gente, que la cosa es progresiva, que esto se vive como un proceso. Sin duda, porque el propio Gerardo dice, ¿no?, que el crecimiento espiritual se basa en tres patas, ¿no?, que lo habrás escuchado. Una es la información correcta, claro, la perspectiva correcta, porque si no Claro. trabajamos la perspectiva correcta, pues no hay nada que hacer, ¿no? Pero una vez que ya tenemos la perspectiva correcta, es un proceso porque tenemos que entrenarnos. Mm. No se hace en 24 horas, ¿no? Entonces, a la segunda pata, ¿no? El entrenamiento, ¿no? Donde se basa el crecimiento espiritual. Por lo tanto, eh, fíjate que incluso en esto o sea, una de las cosas que o sea, que no me encanta, ¿no? O sea, que cuando Gerardo habla de la magia, ¿no? Oye, que no es magia, es cómo trabaja la ley universal que él muy bien explica, ¿no? Por lo tanto, no quiero que la gente piense que esto se produce mágicamente, ¿no? Como si Papá Noel viniera, ¿sabes? No, esto es como está organizada la creación, ¿verdad? Entonces, cuando tú transformas tu mente, lo que realmente ocurre no es magia, lo que ocurre es que te sube la vibración porque tu mente está conectando con ideas que están más próximas a la verdad, por lo tanto vibran más alto. Al vibrar más alto, ¿verdad? Se produce todo el efecto que podemos llamar magia porque no comprendemos exactamente cómo, ¿no? ¿Y por qué Pero, no la haces tú? A veces llamamos magia porque efectivamente no lo haces tú ni puedes hacerlo tú. Tu claro, personalidad. claro, fíjate que yo creo que, no, es falso, efectivamente, yo creo que, fíjate, nosotros vivimos rodeados de un mar de conciencia, ya lo dijo San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos, es decir, en el campo de conciencia, porque claro, hasta hace poco, como los antiguos, ¿verdad? Sabios, ¿no? No tenían un contexto mental en el cual poder pensar en la multidimensionalidad, ¿no? Pues todo lo que ocurría se lo atribuían a Dios, ¿no? Pues Dios hace, Dios le tira del caballo, Dios. Bueno, no, vamos a ver, todo eso ocurre en la consciencia. La consciencia está creada por Dios. Luego, no es incorrecto decir Dios, pero entre Dios y nosotros hay mucho intermediario, no sé. Entonces, por eso Jesús, en el tema de los milagros, dice, cosas más grandes haréis vosotros de las que yo he hecho, ¿no? Eso está en el Evangelio, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cuándo? Por eso dice Gerardo, hombre, todavía somos seres mortales cuando el alma está encarnada y no tenemos esa capacidad vibratoria, pero claro, la conciencia crea la realidad y por lo tanto puede modificarla a voluntad. Entonces, cuando nosotros estemos, tú piensas en la conciencia como, o sea, no sé, para que se pueda entender, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo yo estoy rodeado de ondas de radio, ondas electromagnéticas en este momento. Y lo único que tengo que hacer para escuchar cualquier programa de radio es tener un transistor que cuando yo muevo la ruedecita se sintoniza, ¿verdad? Con una estación o con otra, ¿vale? Entonces, nuestro cerebro es como un transistor de radio, no produce los programas como se creía antes, ¿no? Sino que los capta. Claro, y la pregunta es, ¿y qué programas vamos a estar captando? Ah, depende cómo los sintonicemos. ¿Explico? Entonces, cuando estamos sintonizando con perspectivas equivocadas, pues los programas que captamos son confusos, caóticos, de vibración baja, ¿no? Pero todo eso está en la conciencia como posibilidad, ¿no? Sí. Entonces, claro, nosotros podemos acceder a unas profundidades de la conciencia distintas de otras. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, como dice Gerardo, ¿no? Cuando vamos transmutando, dice él, ¿no? Sí. La perspectiva, vamos sintonizando, ¿verdad? Con programas de más alta calidad, de más alta vibración, y eso produce los efectos que produce en todo Claro. el cuerpo, en todo el cuerpo. Ujú, No sé si ujú. me Y explico, ¿no? además, una condición, dice, de esa transmutación es darte cuenta que la información de la cual dispones es falsa. Pero eso, Gonzalo, y ahora que me he acordado de Hawkins, Sí. Hawkins decía, eso es tan improbable que alguien vaya fuera a cambiar sus creencias, a Sí, buscar una sí, información. Es tan improbable que eso suceda, ¿verdad? Porque la mente sí, no va fuera a cambiar nada. Va a claro, veces, va
a reafirmarse, va a reafirmarse en lo que ya sabe. Por eso Hawkins decía, es tan improbable que se haga de forma voluntaria, ¿verdad? Bueno, verás, hemos dicho algunas veces en tu programa ya que el ego tiene unas necesidades y una de ellas es la de seguridad barra Claro, comodidad, ¿no? Entonces, claro, tienes que ir contra la necesidad del ego de estar cómodo, de estar en la zona de confort, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos y cuesta. ¿Sabes? Lo bueno, lo que nos anima, ¿verdad? A hacer eso es que llega un momento que nos saturamos de sufrir, ¿no? O sea, que claro, decimos, tiene que estar pasando algo porque yo estoy haciendo las cosas lo mejor que sé, estoy intentando progresar en mi vida, profesionalmente, personalmente, familiarmente, en mis relaciones y no acabo de tener los resultados que mi esfuerzo debería producir, ¿no? Entonces, claro, cuando eso ocurre, tienes que preguntarte, oye, a lo mejor es que no estoy usando la perspectiva adecuada, ¿no? Y por eso dice Gerardo, y tienes razón en mi opinión, que a esto del crecimiento espiritual se llega de dos maneras, ¿no? O por saturación o por inspiración. Y que el 99% de las personas lo hacen por saturación. Así lo hice yo. claro, y yo también. Te voy a confesar, no conozco a nadie que no haya abierto, entrado en el camino del espíritu que no sea a través de la saturación del sufrimiento. Yo confío que haya gente pues más capaz y que lo haya hecho por inspiración, pero estoy de acuerdo contigo que conocerlos no los conozco. No, O sea, teóricamente no me niego esa posibilidad, ¿verdad? no, Pero sí, sí, la mayor gente es por saturación y yo creo que hay otro motivo, ¿no? Que es que porque les ha llegado el momento por sí, ley. Claro, claro, porque, como yo digo, hay que comprender que las leyes universales no solo rigen la creación, esto es muy importante de comprender, sino que también rigen los procesos de comprensión de la creación por parte de los hijos de Dios, ¿no? mm, Entonces hay veces que por ley pues ya es el momento que te toca, ¿no? Sabes que ya has sufrido bastante con mil experiencias que has tenido, algunas eres consciente de ellas, otras no. Y bueno, la ley sabe mejor que nadie cuando es como un profesor en un colegio que sabe perfectamente cuando un alumno ya está listo para pasar de curso y cuando no, ¿no? claro, Pero claro, a los profesores en los colegios de la tierra pueden hasta equivocarse con eso, ¿no? Pero sí, los de arriba no. Entonces, cuando el Evangelio nos dice hasta el último pelo de tu cabeza está contado, también se refiere a que está contado cuando, en qué momento cada alma pues puede ser ya. Y claro. cuando estás listo para dar el salto, ¿no? Pues ellos te ayudan, como tú bien dices, ¿no? Sí. Y No, bueno, cuando la fruta está madura, ¿qué pasa? claro, pues cae del Pues árbol. cae y cae de forma natural, ¿no? Por lo tanto, eso es así y hay un momento que dices, es que no necesito saber más, ¿verdad? Gonzalo, hay un momento que dices, es que no, no me importa, no quiero saber más, es así y punto, ¿no? Eso sucede así, ¿no? Claro, lo que pasa es que, verás, la palabra saber tiene que ver con el conocimiento intelectual, ¿no? Mm, Pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento intelectual es siempre provisional, ¿verdad? claro, Porque es provisional tanto en su significado como en su valor. Acuérdate el ejemplo que pusimos de Mozart, ¿no? Entonces, lo que no es provisional, ¿verdad? Es lo que no es contextual, lo que no es mental, lo que es, digamos, espiritual o experiencial. Eso no va a cambiar. Entonces, yo por eso cada vez me animo, o sea, cada vez estoy más de acuerdo, ¿no? En este sentido, con esta postura que viene de la filosofía oriental, que dice es que sobre Dios poco podemos decir, ¿no? ya, Podemos decir que existe, porque tiene que haber una causa primera de todo, un diseñador, no sé si me explico, ¿no? Lo contrario sería pensar que todo se ha hecho por azar, ¿no? Por procesos químicos, pero eso sería lo equivalente a pensar que un huracán pasa por una cacharrería y te construye un jumbo, ¿no? Entonces, podemos decir de Dios que es la fuente, que es el diseñador, que es la causa, ¿verdad? Y podemos decir que es amor, pero no podemos decir mucho más, porque todo lo que digamos será provisional. Dentro de 200 años sabremos mucho más,
a lo mejor dentro de 1000 años sabremos mucho más. Todo lo que Todo, digamos es lo que no es. exacto, Todo lo que exacto. podemos decir es lo que no es, ¿verdad? Mira, una cosa que no es, eso seguro, Dios no es egoico, por lo tanto no se alegra, ni se entristece, ni se ofende, ni nada de eso, porque claro, eso sería tener una visión antropomórfica de Dios, ¿no? O egoica de Dios, ¿no? Mm, Y esto ya podemos decir que no es, ¿vale? Y sobre todo, una vez que decimos que es amor, pues evidentemente lo que no es lo que no es amor, ¿no? claro. Y entonces, pero mucho más allá, incluso si me dices, Gonzalo, ¿qué es el amor? Digo, uy, María, me has liado, porque claro, ¿cómo voy yo desde mi mente a poder explicar a nadie qué es el amor? Porque el amor es todo, la ley principal del universo. Yo no puedo comprenderlo desde aquí, ¿no? Y menos con la mente. Para eso tengo que usar la contemplación, la intuición, pero ni siquiera, porque hay muchos grados de conocer, modos de conocer más Mm. elevados en el universo a los que nosotros no tenemos acceso porque no tenemos la vibración suficiente. Es que además, metidos en un cuerpo físico, si tuviéramos la vibración suficiente para poder acceder a esas profundidades de la conciencia, nos quemaríamos. O sea, Claro. Sí, simplemente sí, sí, sí. el cuerpo de carbono no aguanta esas Somos vibraciones. un sistema nervioso, ¿no? Tenemos un sistema nervioso con sus limitaciones, ¿no? Exacto. Gonzalo, sobre la verdad parcial y la Sí. incomprensión al verla separada de todo. Vamos a escucharle. Es necesario que todos caigamos en el error porque el ser virtuoso que aprende de sus errores, no aquel a quien se le enseña la verdad. Entre otras cosas porque la verdad no puede ser enseñada. Yo le enseño la verdad a alguien, pero esa es mi verdad. Para él no es verdad, para él es una creencia. Las verdades siempre son verdades cuando son verdades, pero pueden ser parciales, insuficientes para comprender algo, pero eso no deja de ser verdad. Lo que sucede es que cuando las verdades son insuficientes, yo no puedo comprender algo. Entonces la verdad absoluta está en algo que llamamos la dimensión 40 del universo, donde está exactamente lo que llamamos el absoluto inmanifestado. Voy a poner un ejemplo de verdad parcial. Imagínense que yo tengo una película de 4 horas de duración, con una trama muy interesante, pero que para yo comprender toda la trama y el planteamiento del productor necesito ver toda la película. Entonces yo arranco la película en la mitad y le doy a la persona un flash de 15 segundos. Y luego le digo, ¿de qué se trata la película? No, ni idea, no puedo explicar de qué se trata la película. Pero quiero saber si los 15 segundos representan una verdad de la película. Claro que sí, parte de la trama. Pero son absolutamente insuficientes para poder determinar de qué se trata. Eso es lo que pasa con las verdades parciales, que son insuficientes para poder comprender la totalidad. Son fragmentos. Parte de la trama, Gonzalo, pero claro, hay verdades que son incompletas. Claro, como él bien ha dicho, hasta que no se alcance, ¿no? La dimensión del absoluto, pues todas las verdades son por definición incompletas. Mm, No tenemos la visión total, ¿no? Claro, ten en cuenta que además nosotros vivimos metidos en una secuencia, ¿verdad? Que llamamos espacio-temporal, ¿verdad? Cuando el absoluto tiene dos características, en mi opinión, ¿no? Que también lo explica Gerardo y estoy de acuerdo con él. Una es que es eterno, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eterno? Fuera del tiempo, no tiempo muy largo, ¿no? Y otra que es infinito, ¿no? Y entonces, ¿qué significa infinito? Fuera del espacio, ¿no? No espacio muy grande, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, siempre que bajemos de dimensión, ¿verdad? Del absoluto para abajo, siempre que bajemos de dimensión, nuestra verdad se convierte por definición en parcial, porque en cuanto el ciclo de la energía no es infinitamente rápido, no puede contener toda la información. Siempre hemos dicho que toda la creación, ¿verdad?, está hecho de energía informada, energía más información. Y que la capacidad de tener información depende de la capacidad de la vibración. A mayor vibración, mayor capacidad de contener información, ¿no? Entonces yo en un vaso pequeño no puedo meter 2 litros de agua porque se rebosaría. Tengo que hacer más grande el recipiente. Bueno, hasta que la vibración de la energía no es infinitamente rápida,
el recipiente no es lo suficientemente grande para contener toda la información. Por lo tanto, de la dimensión del absoluto hacia abajo, ¿verdad? Siempre hay una pérdida de información y por lo tanto todas las verdades que se comprendan son parciales por definición. Estoy totalmente de acuerdo. Eso no quiere decir que sea falso, Mm. simplemente es que es parcial. Eso pasa con muchas teorías científicas, ¿no? Que son verdad para explicar el tema que explican, pero que son verdades parciales porque no explican todo o porque hay temas que se salen de la explicación, ¿verdad? De esa teoría, ¿no? Y eso es así. Yo creo que en eso Gerardo tiene toda la razón. Es fácil de comprender, por otra parte, Sí, ¿no? sí, además desapégate de esa verdad parcial porque va a ser superada por otra. Así Claro, que claro, hay que claro. ir soltando constantemente, ¿verdad? Un juego de soltar constantemente porque hay más. Hay más, si te abres, hay más. Hombre, claro, y sobre todo es inagotable, ¿no? Sí, Decía que el amor no es comprensible del todo porque es inagotable a nuestro nivel, ¿verdad? Y así es. Y por lo tanto, fíjate que hay un refrán de la filosofía que a mí me gusta mucho que dice, cuando surge un problema en un contexto, no se resuelve hasta el contexto siguiente. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso lo que tú dices es verdad. O sea, cuando aparentemente algo es un problema que no puede, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? mm, Llevamos 2000 años teniendo un problema en la teología que es este. ¿Por qué le pasan cosas buenas a gente mala? Al revés, ¿por qué le pasan cosas malas a malas a gente gente buena? buena, A gente, a perdón, priori, sí. de tener tantos nietos hace ya que la cabeza. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Claro, desde el punto de vista de un paradigma materialista, eso no tiene lógica explicación. Si Dios es amor, ¿por qué una persona buena se muere asesinada, ¿no? O en una guerra o lo que sea, ¿no? Y claro, para resolver ese problema tienes que cambiar de perspectiva, de contexto, ¿no? Y entonces te das cuenta que es que nunca le pasa nada malo a la gente buena, jamás. Está prohibido por la ley. Claro, si por malo entiendes malo para el alma, ¿verdad? O para el crecimiento del alma. Entonces, yo puedo ser una persona buena y tener un cáncer y decir, oye, qué injusticia, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Dios no me quiere, Dios no es amor. No, 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 no. Precisamente porque eres bueno y estás dispuesto a crecer, Dios te puede mandar una dificultad añadida para que ese crecimiento sea más rápido, un poco como cuando a los niños con capacidades especiales, pues les ponen con los colegios programas un poco más difíciles para que ellos puedan desarrollar. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos considerado lo bueno y lo malo como dirigido al cuerpo, ¿no? O al Claro. ego. Mm, Mientras que el universo, el ego le trae sin cuidado, sabe que es una simulación, lo único que le importa es el crecimiento del alma, ¿no? Entonces, ¿ves? Ya se ha resuelto el problema, pero para resolver el problema, no, hemos tenido que cambiar de contexto, de perspectiva, sí. y nos damos cuenta que es que no hay problema. El problema surgía cuando creíamos que éramos unos egos. Claro, y eso es lo que hace el universo. Te insta a moverte, a cambiar de nivel de conciencia para descubrir qué es lo que te estaba sucediendo, ¿no? Para poder Claro, nombrar lo que te estaba sucediendo. Es siempre un avance, ¿no? Es siempre claro, un camino de evolución y de progreso. claro. Evidentemente, fíjate Mm, que ya no solo el universo, sino que incluso aquí en la Tierra, algunos maestros espirituales usan esa técnica. Por ejemplo, si te fijas en los koans del Zen, o te fijas cómo Jesús enseñó a través de parábolas, sí, una técnica muy parecida a los koanes, por así decirlo, ¿no? Del Zen, pues claro, ellos lo que pretenden es que nuestra mente entre en shock. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿no? Cuando el Zen te dice cuál es el sonido de una mano aplaudiendo, ¿no? Va. O por ejemplo, cuando Jesús te pone la parábola de la vid, ¿no? De los viñedos, cuando llega unos por la mañana y pactan un salario, pero otros llegan por la tarde, trabajan la mitad, pero reciben el mismo salario. Claro, para una mente dualista eso es una injusticia como un claro. piano. No sé si, pero claro, te vuela la mente para que Sí, comprendas la abundancia del universo y que puedas entender la realidad no dual, ¿no? Y entonces, más allá de la justicia, la injusticia, lo bueno, lo malo, ¿no? Entonces, por eso digo que tienes toda la razón.
muchas veces el universo pues hace esto. Eso llaman las paradojas, ¿no? Creo, por Sí, así. claro. Bueno, claro, pero es que cuando ya te metes en la mente intuitiva ya estás lidiando con paradojas, ¿no? Y hasta que tu mente no colapsa, no se abre, es una metáfora, ¿eh? Después con lo que hace el universo, pero hasta que tu mente personal no colapsa, no va a descubrir el siguiente nivel, ¿verdad? Sin duda, sin Es muy duda. gráfico realmente. Así es, así es. Ten en cuenta que hemos dicho antes que la mente es un receptor, ¿no? Es como un Mm. transmisor de radio y de alguna manera, pues la mente tiene que poder sintonizar, ¿verdad? Con mejores programas, que están ahí, o sea, todo está inventado, Sí. nadie descubre nada. En todo caso, dicen, es que esta persona ha descubierto, no. Esta persona ha sido el primero en bajar una información que ya existe. No sé si me... Sí, 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 totalmente. Vamos a avanzar, Gonzalo, en esta transmutación y ahora vamos a tocar un tema que ya nos lo has avanzado tú al principio, te has avanzado, como siempre. No sé lo que No, vas a poner. por eso, que digo, mire, Gonzalo ya se está avanzando. Es el proceso que es ineludible de desensibilización del sentimiento. Vamos a por ello. Entonces, para poder utilizar la información nueva con eficiencia en niveles de energía, comienza algo que llamamos desensibilización del sentimiento. Yo no le sugiero a nadie que intente desensibilizar el sentimiento hasta tanto no haya verificado la sabiduría en su interior, en la libertad mental. Porque si alguien desensibilizara el sentimiento antes de comprender el sentido de amor, seguramente se convertiría en alguien insensible. Y eso sería peor que insensible. La desensibilización del sentimiento es cuando la persona ya ha comprendido la inutilidad del sufrimiento como herramienta pedagógica y como herramienta de servicio. Cuando ha comprendido eso, entonces comprende que el sufrimiento asociado a la sensibilidad sentimental le está restando posibilidades de servicio, le está restando posibilidades de mejoramiento personal, le está restando posibilidades de ser eficiente en cuanto a las demás personas y en cuanto a él mismo. Cuando comprende eso, entonces se da cuenta de que el sentimiento fue una herramienta de autoconocimiento que ahora ya no necesita. Entonces entra el proceso de desensibilización. No vayan a confundir al insensible con el desensibilizado. El insensible aún no ha llegado a la experiencia de bondad. Fíjense, aún no ha llegado. El desensibilizado fue alguien que transmutó la experiencia de la bondad por la experiencia de la sabiduría, es decir, del servicio de amor. Para el desensibilizado las demás personas son muy importantes, pero el desensibilizado tiene mucho mejores recursos para servir a los demás que el sensible, porque para el sensible también son importantes, pero el sensible no tiene cómo servir, porque el sensible primero agota su energía vital interna y segundo agota sus recursos externos, por lo tanto pierde las dos herramientas del servicio y no saca nada con sufrir, porque sufre sin poder hacer nada. Si sufriera pudiendo hacer algo, maravilloso, pero sufre sin poder hacer nada. Ese es un estado lamentable. Y si puede hacer algo es porque ha comprendido lo suficiente como para no sufrir para hacerlo, que será un estado superior. Bueno. Este punto, Gonzalo, como nos has dicho antes, crea un poco de controversia. A ver si podemos profundizar un poco, ¿no? Porque el sensible en esta sociedad está muy bien visto. Sí, 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 claro, porque parece que se preocupa de los demás, ¿verdad? Que Exacto. es solidario. Y además es verdad, Sí, 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 es mejor ser sensible que insensible, como él mismo ha dicho, ¿no? sí. Lo que pasa que el sensible todavía tiene un problema, ¿no? Y es que no es eficiente en su crecimiento espiritual ni en su servicio, ¿no? Porque, vamos a ver, cuando dice Gerardo que el sufrimiento nunca tiene ninguna utilidad, estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero realmente, si lo piensas bien, el sufrimiento tiene solo una utilidad que yo le encuentro, ¿no? Y es que nos muestra nuestras limitaciones. Si yo estoy sufriendo es porque hay algo que no comprendo. Y entonces me tengo que preguntar, ¿qué no estoy comprendiendo? ¿Me explico? Entonces,
yo siempre digo a las personas que un ejercicio que a mí me sirvió mucho, ¿no? Que yo hice pues al principio de mi entrenamiento espiritual, es que yo por las noches hacía un examen de conciencia, ¿no? Pero no para, como me habían explicado en el colegio de pequeño, para ver dónde había pecado o no pecado o lo que sea, sino para ver qué me había quitado la paz ese día, qué me había hecho sufrir un poco, qué me había sacado de mi centro, ¿no? Y entonces yo veía que a lo mejor había pues 7 u 8 cosas totalmente distintas que me habían sacado de mi centro. O sea, había pinchado la rueda de un coche en un momento inoportuno, o había sido confrontado o agredido verbalmente por alguna persona, o había perdido dinero en una inversión, o me había dicho el médico que tenía una enfermedad, o cualquier cosa, ¿no? Y entonces yo identificaba qué me había quitado la paz, o sea, qué me había sacado de mi centro, ¿no? Y una vez que identificaba eso, me hacía una pregunta en la mente, y esto es muy importante, ¿no? Esta es la parte importante del ejercicio, ¿no? Que es, ¿cómo tengo que ver esa situación de manera diferente en mi mente para que ya no me haga sufrir? ¿Ves? Y entonces, claro, mi mente decía, hombre, si yo esto lo viera de esta forma, pues ya no sufriría. Bueno, pues esa es la forma correcta de verlo, ¿verdad? Y entonces, otra cosa que comprobé con ese ejercicio es que así como, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Según la enfermedad que tengamos, nos van a dar un tratamiento u otro. Claro, no, por ejemplo, pues si tengo neumonía, van a dar un antibiótico, pero si tengo, yo qué sé, azúcar, me darán otra medicina diferente, ¿verdad? Mientras que en esto del sufrimiento es aspirina para todo, que es comprensión espiritual. ¿Se ha pinchado la rueda del coche? Bueno, pero es porque convenía. A lo mejor si no se hubiera pinchado, me hubiera matado un camión que se saltó un cruce 2 kilómetros más allá, no lo sé. Mm. ¿Sabes? O sea, en todo caso, todo lo que nos ocurre está diseñado para que aprendamos a no perder la paz. ¿Verdad? Y prueba de que necesitamos que nos ocurra eso que nos ocurre es que cuando nos ocurre nos quita la paz. Porque si no nos quitara la paz, podríamos decir, bueno, ¿qué necesidad tengo de vivir esta experiencia? Pero si me quita la paz, me está indicando que tengo necesidad de vivir esa experiencia porque tengo que entrenarme a que nada me quite la paz, nada externo a mí, ¿no? Entonces, es clarísimo y Sí. Gerardo tiene toda la razón, ¿no? Pero ese ejercicio no es malo, ¿eh? Porque además cuando por la noche vemos que nos han quitado la paz, 1000 cosas, a lo mejor hasta que haya perdido un partido nuestro equipo favorito, Cualquier cosa. cualquier cosa, entonces lo que nos damos cuenta es que ya no es esa cosa lo que nos quita la paz, sino que realmente es nuestra capacidad de perder la paz por cualquier cosa. No sé si. Y ahí es ahí donde tenemos que poner el foco, ¿no? O la luz. Es decir, bueno, ¿por qué yo todavía tengo la capacidad de perder la paz con según qué cosas, ¿no? Las que sean, ¿vale? Y entonces, una vez más, ya la culpa no es de lo que ocurre, sino que la culpa, entre comillas, es verdad, es mi capacidad de perder la paz. A lo mejor tú pierdes la paz por algunas cosas que yo no la pierdo, pero yo pierdo la paz por algunas que tú no la pierdes. Pero en definitiva es nuestra capacidad de perder la paz la que tenemos que corregir. Y la manera de corregirlo es a través de la aceptación de la realidad, porque la realidad es la voluntad de Dios, ¿no? Y hay que gestionar la mente de manera que, mira, cuando queremos empezar a gestionar la mente, yo hay tres ejercicios que recomiendo, ¿no? El primero, y yo creo que Gerardo también lo recomienda, porque esto es evidente, ¿no? O sea, el Mm. primero es aprender a desmaterializar la mente, ¿verdad? Nosotros somos un alma que nos han puesto unas gafas de realidad virtual, nos han metido en un traje de buzo y ese traje de buzo solo percibe determinadas frecuencias, ¿no? Y a esas frecuencias les damos realidad porque las podemos percibir, pero no damos realidad a otras frecuencias que existen pero que no podemos percibir. Entonces, para eso tenemos que usar la imaginación, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es que nos acostumbremos a llevar la mente a esas, de vez en cuando, ¿no? A esas dimensiones superiores, imaginárnoslas
intentar conectar con, en vez de tenerla siempre metida en la materia, ¿no? Es un buen ejercicio para gestionar la mente, para aprender a ir gestionando la mente. Otro ejercicio que podemos hacer, que a mí me ha dado buen resultado, es aprender a ser testigos de nuestra mente, no sujetos de nuestra mente. Yo no soy mi mente. La mente es una herramienta que yo tengo para aprender, para actuar, pero no soy mi mente, ¿verdad? Entonces yo imagino que mi mente es como una escoba y yo cuando tengo que barrer el suelo, pues bajo a la cocina, la saco del armario y barro el suelo. Pero cuando ya el suelo está barrido, la vuelvo a dejar en el armario, ¿no? Entonces, esa capacidad que nosotros tenemos de ser testigos de nuestro pensamiento, no solo sujetos, es muy útil porque cuando yo me pongo de testigo de mi mente, yo ya me doy cuenta de que estoy de alguna manera, hay una separación ilusoria entre yo y mi mente. Y me doy cuenta de que mi mente no soy yo, que mi mente es una herramienta que yo tengo y como tal herramienta, yo, el verdadero yo, de verdad, que es el alma, por así decirlo, la puede dirigir y la puede usar como quiera, pero no ser apoderado de ella, ¿no? Que es lo que nos pasa siempre y por eso realmente nos lleva tantas pasadas, ¿no? Entonces, ese también, en mi opinión, es un buen ejercicio para aprender a gestionar el pensamiento y tener la mente, entre comillas, domada, ¿no? Que la podamos usar en nuestro beneficio, porque es una gran herramienta evolutiva que nos ha dado el absoluto, ¿no? Mm. Pero tienen los perros, por ejemplo, o otros seres de la creación. Pero claro, si no sabemos manejarla, gestionarla, pues esa herramienta se va a apoderar de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que hemos venido a aprender, a gestionar las herramientas evolutivas, ¿no? Claro, y dice Gerardo, los sentimientos, claro, hay que ver la diferencia entre los sentimientos y el sentir. Los sentimientos son interpretaciones de nuestras emociones totalmente subjetivas, ¿verdad? Un Sí, pensamiento es absolutamente subjetivo y cuando decimos ábrete a sentir, es sí. ábrete a descubrir. Uno de los problemas que tenemos nosotros, los seres humanos, es que el lenguaje que hemos creado, ¿verdad?, es muy preciso para lidiar con asuntos materiales, pero es muy poco preciso para lidiar con asuntos, digamos, sutiles o espirituales, ¿no? Entre otras cosas porque no han formado parte de nuestra realidad, no se Claro. ve, solo de nuestra creencia, ¿verdad? Mientras que lo material sí ha formado parte de nuestra realidad. Yo tengo un buen amigo que, por ejemplo, que habla sánscrito, ¿no? Y me dice claro, que el sánscrito es un idioma muchísimo más preciso, ¿no?, que el español o el inglés o el alemán para hablar de los términos o de las realidades sutiles, ¿verdad? Entonces, por eso esta distinción que tú intentas establecer, ¿no?, entre el sentir y el sentimentalismo, ¿no? Sí. Está muy bien, pero por eso yo prefiero usar otras palabras, ¿no? Yo la palabra sentir la prefiero cambiar por la palabra experienciar, ¿verdad? Porque mira, esto lo tenemos que tener claro. Y Gerardo lo explica muy bien en sus talleres, además. El sentimiento es un subproducto del pensamiento. Por eso se llaman sentimentales, ¿verdad? Sentimental. Entonces, fíjate, así como el instinto no es modificable, sino que solo es gestionable, ¿no? Sin embargo, el sentimiento sí es modificable, porque lo único que tenemos que hacer para cambiar nuestro sentimiento es cambiar nuestro pensamiento. Entonces, automáticamente cambia el sentimiento, porque es un subproducto del pensamiento. Las emociones son un subproducto del cuerpo instintivo y por eso lo compartimos con los animales avanzados, ¿no? Siempre digo, mi perro se puede poner contento o triste cuando yo llego a casa o me marcho de casa o lo que sea, ¿no? Luego tiene capacidad emocional. Pero como las emociones están ligadas al cuerpo instintivo, a diferencia de los sentimientos, las emociones no son modificables. Lo que son es gestionables, ¿verdad? Y aquietables, las dos cosas, porque
eh, para yo gestionar una emoción, lo que tengo que hacer es dejarla ir. No es muy duradera, ¿no? Y entonces yo la dejo ir, porque si la reprimo eso matiza, y si la expreso me cargo las relaciones humanas. Por lo tanto, la tercera opción, soltarlas, canalizarlas, es la mejor opción con las emociones negativas, que insisto, no son modificables, son gestionables. Las emociones son aquietables indirectamente, no luchando directamente contra la emoción, sino subiendo en general nuestra vibración. Y la vibración alta aquieta los cuerpos inferiores como producto natural de la alta vibración, ¿verdad? Entonces, cuando comprendemos eso, nos podemos gestionar mejor. Mm, Porque sabemos cuando estamos teniendo un sentimiento negativo, tenemos que sanarlo pensando diferente sobre la persona o el evento que lo causa, ¿no? Y cuando tenemos una emoción negativa, tenemos que aprender a que no anide, ¿verdad? A soltarla. Porque al ser parte del cuerpo instintivo, su origen está ahí, es más difícil de modificar que un sentimiento, ¿verdad? mm, mm. Ahora vamos a oír cómo nos explica él cómo reconocer la falsedad en nuestro interior y dice, habla de 7 resultados. Mira, Gonzalo. Me gustaría hacer una pregunta en general. ¿De qué manera simple y sencilla cualquier ser humano puede reconocer la falsedad en su interior? Porque a menos que la reconozca, no podrá transmutar. La reconoce por 7 resultados, los famosos 7 resultados. Y fíjense que no estoy hablando de creencias, sino de resultados medibles. Absolutamente medibles todos los 7. 3 son internos y 4 son externos. Ya saben cuáles son. Si mi resultado es sufrimiento, se origina en creencia falsa. Si mi resultado es pérdida de paz ante las situaciones cotidianas, se origina en creencia falsa. Si mi resultado es limitación de mi capacidad de amar y servicio, eso es creencia falsa. Externamente, si tengo conflictos de relaciones, se originan en creencias falsas. Si mi salud entra en profundos estados de complicación antes de que el proceso normal de deterioro de la estructura genética lo determine, tengo profundos problemas mentales. Si mi economía y mis recursos están en plena crisis, tengo problemas mentales, falsedad. Y si no soy capaz de disfrutar intensamente cada instante de mi vida porque no me adapto al mundo, tengo problemas mentales. Esas son verificaciones. Si ya verifiqué que tengo problemas mentales, entonces ¿qué hago? Pues voy a transmutar la información que origina los problemas. Está facilísimo, ¿no es cierto? Evidente. Yo diría, Gonzalo, que no solo es reconocer, la verdad, que va más allá, que que devenir una intención constante, una voluntad, digamos, aférrima de que eso sea trascendido, ¿verdad? Que sea verdaderamente tu deseo. Como tú decías, cada noche me ponía a indagar sobre la situación. Eso es un deseo que ya nace, ¿verdad?, en ti y que va más allá de reconocer que es falso y que no lo es, ¿no? Bueno, pero en mi caso ese deseo surgió porque primero comprendí, ¿verdad? O sea, primero comprendí que yo era un alma, no un ego, o sea, el ser humano no es un ser físico en una experiencia de trascendencia o en un examen, ¿no? Para ver si apruebo o suspendo, sino que el ser humano es un alma que está teniendo una experiencia de aprendizaje metido en un traje de buzo, ¿verdad? Al que llamamos ego, ¿no? Y ese traje de buzo, pues consta de un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental, ¿verdad? Entonces, claro, si yo no hubiera comprendido primero que soy un alma en evolución, hubiera sido más difícil que en mí surgiera el deseo de hacer más eficiente esa evolución, ¿no? O hacerla más rápida o dedicar más energía a ello, ¿no? Porque antes de comprender eso, pues yo estaba haciendo lo que hace casi todo el mundo, ¿no? Que es dedicar su energía a lo que llamamos la satisfacción, el progreso material, o, ¿sabes? Profesional, tal cual. Solo cuando verdaderamente comprendes por qué has venido y quién eres tú, es cuando eres capaz de generar ese cambio de propósito, ¿no? Por así Sí. decirlo. Y entonces, claro, si no hay propósito,
pues no hay energía que mueve la acción, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como tú bien dices, así es, ¿no? Fíjate que además ese propósito de crecer, tienes que tener cuidado de que no sea un propósito egoico, ¿no? Porque a veces nos tenemos la tentación de decir, "Ah, ya he comprendido que soy un alma, vale, ya he comprendido que estoy aquí para crecer. Pues quiero crecer para mañana", que es lo que hacemos los empresarios, ¿no? Sin querer. Entonces, no, tenemos que comprender que lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros mismos. Pero para que esa intención no sea egoica, tenemos que hacer lo mismo que con todas las demás intenciones para que no sean egoicas, que es dejar los resultados en manos del absoluto, Mm, Dios o como quieras llamar. Una vez que tú dejas los resultados en manos de Dios, tú ya sabes que tu propósito no es egoico. exacto. Y además, ¿cómo lo sabes? Pues porque te va a hacer sufrir, que es lo que venimos diciendo todo este capítulo, ¿verdad? Si sufres es egoico, si no, no es Claro, egoico porque estarás vibrando en el amor, ¿verdad? Y el amor es amor siempre. No, claro, no, no, claro, no. Es amor siempre, en todo momento. claro. No hay giros en el amor, Gonzalo. Aquí quería llegar. No hay giros en Dios. El amor es amor siempre, ¿no? Claro, si hubiera giros, sería cambiable. ¿Sabes? Claro, Claro, la verdad no es cambiable, ¿no? Existe en su plenitud siempre, en todo momento, ¿no? Lo que es cambiable es nuestra comprensión de esa verdad, ¿no? Pero no la verdad en sí misma. Y por lo tanto, lo que dices es cierto. Y claro, si tu deseo de crecimiento es egoico, entonces, aunque sea un deseo correcto, ¿verdad? Porque hoy tenemos que emplear nuestra energía, pero puede estar acompañado de muchos momentos de frustración, porque como requiere un entrenamiento, pues no siempre vamos a obtener los resultados que nos gustaría, ¿no? Y por lo tanto, una vez que ya nos frustramos, ya estamos yendo en contra de la ley o en contra del amor, porque es la ley la que marca también la velocidad a la que lo podemos hacer, ¿no? exactamente. Claro, o sea, si yo planto la semilla de un árbol y quiero que el árbol crezca en 12 horas, pues voy a ser un hombre muy frustrado. De Ujú. hecho, voy a tener que pasar unos días, no sé cuántos, porque no soy ingeniero agrónomo, ¿no? Pero que parece que no pasa nada, que he puesto la semilla y no pasa nada. Y de repente empieza a crecer. Claro, sí, Entonces sí. Eso es muy pasa... importante, Gonzalo, esto que estás diciendo, ¿eh? Puede ser que el deseo sea el correcto, Claro, pero a lo mejor te tienes que enfrentar a una serie de reajustes, ¿verdad? Y entregar esos resultados para que tú te lo vivas en paz, eso, para que tú lo vivas completamente en paz. pero es un secreto de la paz, siempre, María, hija, es el abandono. Si no aprendemos a abandonarnos, nunca tendremos paz. Lo que pasa es que el abandono tiene que ir acompañado de un dar lo mejor de nosotros mismos. Pero claro, si no, caemos en otra tentación, que es, bueno, pues ya se ocupará Dios de nuestro crecimiento y nosotros no hacemos nada. O sea, tranquilos. No, yo tengo que dar lo mejor de mí mismo. Yo tengo que intentar escuchar información de la verdad o leer buenos libros o aprender, o sea, enterarme de cuáles son los nuevos avances científicos o qué han dicho siempre los místicos. O, ¿sabes? Tengo que, de alguna manera, culturizarme, ¿no? O sea, una vez que doy lo mejor de mí mismo, o sea, tengo que estar dispuesto a ser de servicio, tantas cosas, ¿no? Pero una vez que doy lo mejor de mí mismo, tengo que dejar los resultados, que incluye la velocidad del crecimiento, en manos de Dios, ¿verdad? Que Él sabe mejor. Además, claro, yo, por ejemplo, que tengo nietos, claro, me doy cuenta de que a mi nieta de 4 años, por muy lista que sea, todavía no le puedo enseñar álgebra, porque su cerebro necesita un desarrollo adicional para... Entonces, si yo me empeño en enseñarle álgebra antes de que ella esté preparada para comprenderlo, pues nos vamos a frustrar los dos, mi nieta y yo. ¿Me Claro, explico? sí, sí, Porque, sí. claro, entonces a mí me faltaría sabiduría porque no sé, o no he comprendido, o no he verificado
que las niñas de 3 años todavía no pueden aprender álgebra, ¿Cuántas ¿no? veces, Gonzalo, queremos ir más rápidos que la vida, ¿eh? Pero no, Queremos ser más veloces que la vida, ¿eh? Y la vida no te lo va a negar, quizás. Quizás está para ti, pero como tú decías, todo llega a su debido tiempo, ¿no? pero fíjate, queremos ser más veloces en todo. Queremos ser más veloces en nuestro propio crecimiento. Cuando intentamos ser de servicio, queremos ser veloces en que el otro lo comprenda, ¿verdad? Entonces, claro, bueno, estamos metidos en ese espacio, en esa percepción espacio-temporal de la realidad, que no es la percepción del absoluto, porque para el absoluto no hay secuencia. Entonces, lo único que hay es posibilidad. No sé si me explico. Entonces, nosotros tenemos que abandonarnos. Si no hay abandono, no hay paz. Te pongas como te pongas y hagas lo que hagas. Insisto, lo que pasa es que ese abandono no es pasividad. Ese abandono me exige dar lo mejor de mí mismo. Es disposición, es Es disposición. exacto, tú lo has dicho mejor que yo. Esa es la palabra. Es disposición y eso es solamente 24 horas al día, Gonzalo. Sí, sí, sí. Solamente. Solamente, ¿no? Pero bueno, eso es algo que yo siempre digo, por favor, que los que nos estén escuchando no nos vayan a creer, ¿vale? Porque eso no sirve para mucho. Lo importante es que intenten verificar si lo que estamos diciendo funciona o no funciona. Exacto, porque la realidad es neutra, ¿no? Vamos al último corte, Gonzalo, que es controvertido, yo diría por varias cosas, ahora me dirás. Habla de la cristalización del ego y dice, esa es la única causa de muerte. Vamos a ello. Sin duda. En que la persona sea utilizada por los maestros del universo como instrumento de entrenador para otros. Pero para la persona cristalizada ya no hay desarrollo. Entonces, hay una cosa que disuelve el ego por cristalizado que esté, y es la muerte. Es más, es que la cristalización del ego es la única causa de muerte. Si nuestro ego no se cristalizara, si nuestra mente no se cristalizara, podríamos llegar a tener una longevidad milenaria. Entonces la muerte sirve para concluir hoy, para romper el ego cristalizado y para renovar todos los procesos de evolución, porque renueva el cuerpo, renueva la mente, renueva el destino, renueva la misión, renueva la energía. La muerte sirve para renovar todo. Por lo tanto, no vamos a verla como un enemigo, sino como un proceso maravilloso cuando llegue el momento oportuno. Pero mira, ¿Podríamos tener una vida milenaria, ha dicho Gonzalo? Eso es lo que he dicho, sí. Sí, sí. Vamos a ver. Es verdad que el ego se cristaliza. Es verdad que a veces hay procesos naturales, ¿verdad?, que nos llevan a la cristalización del ego, porque, bueno, pues tal y como está hecho el cuerpo físico, ¿no? Pues nosotros empezamos a envejecer desde el momento que nacemos, ¿no? Porque, claro. Entonces, hay unos procesos naturales ligados a la composición del cuerpo físico que nos llevan a tener una tendencia a cristalizar el ego, ¿no? ¿Qué significa cristalizar el ego? Bueno, que ya no tenemos la capacidad o la energía para cambiar, para aceptar nuevas ideas, ¿no? Para seguir aprendiendo. Puede ser por causas naturales, por ejemplo, hay personas que tienen Alzheimer, ¿no? Que les pasan cosas semejantes. Y hay también causas voluntarias, ¿no? Como por ejemplo la persona que dice, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. ¿Vale? Pues entonces ya has cristalizado el ego. Y si has cristalizado el ego, ya no puedes seguir evolucionando porque no estás abierto a recibir nuevas experiencias, ¿verdad? Entonces, si ya no estás incapacitado para seguir evolucionando, lo normal es que aparezca la muerte física porque necesita, como ha bien dicho Gerardo, renovar, ¿verdad? Claro. Todos esos procesos para seguir evolucionando. Y la única razón por la que los egos cristalizados pueden no morir inmediatamente, ¿verdad? No es porque el universo sea ineficiente, sino porque usa esos egos cristalizados
en beneficio del crecimiento de otros. Por eso los llama entrenadores. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gerardo. Si lo piensas solo desde el punto de vista de la eficiencia de la evolución, un ego cristalizado debe morir inmediatamente porque ya no puede Claro. aprender más. Pero lo que sí puede hacer es contribuir a que los demás de alrededor aprendan. Y como el crecimiento espiritual es individual y colectivo al mismo tiempo, en fin, todos tenemos una utilidad para el crecimiento de otros, o bien porque les somos de servicio, o bien porque les causamos situaciones y problemas que ellos tienen que trascender, ¿no? Entonces, sea cual sea, ¿verdad? Aquí el universo no se equivoca y todo el que está aquí tiene un papel que cumplir. Ojalá nuestro papel no sea el de entrenadores de otros y ojalá nuestro papel sea más bien el de servicio a otros, pero ambos papeles son necesarios. Entonces, claro, por eso los maestros espirituales siempre han hablado del famoso Salón de las Mil Vidas, ¿no? Porque dice Gerardo, y yo creo que es correcto esto, ¿no? Por lo que observo, ¿no? Por lo que se observa, que la experiencia humana nos suele requerir unos 40.000 años de tiempo terrestre, ¿no? Es como dices, bueno, para un alumno aprender, o sea, aprobar el bachillerato le suele llevar, yo qué sé, 7 años, ¿no? A lo mejor uno lo hace en 6 porque es muy listo y muy dedicado, y otro lo hace en 8 porque suspende un curso, pero al final la media son, no sé, no tengo ni idea, es 7 años, los que sean, ¿vale? Bien. La carrera universitaria, pues de media son 5 años. Muy difícil absorber todo el conocimiento que requieres absorber para ser médico o arquitecto o abogado en 6 meses. La capacidad de aprendizaje del ser humano pues suele requerir 5 años, ¿no? Para poder ser graduado de una carrera universitaria. Un doctorado creo que lleva 1.000 y pico horas de media, ¿no? O las que sean, para poder hacer una tesis doctoral bien Sea, la hecha. licenciatura del ser humano, 40.000 40.000 años. años. Sí. ¿Y entonces por qué hablan del Salón de las Mil Vidas? Claro, porque por ejemplo en la Edad Media la expectativa de vida media eran 30 años. Sí, Ahora son 82, creo, ¿no? Los sí. que sean. La Bueno, mujer, de sí. media sí, pero mucha gente se ha muerto en un accidente o en una Claro. guerra o ha tenido cáncer a los 30, también pasa, ¿no? Entonces, la media son unos 40 años por experiencia, o sea, por vida, llamémoslo así, ¿no? Y suele hacer falta unas 1.000 vidas para pasar de, yo qué sé, de un criminal violento a un místico iluminado, ¿no? Yo no veo, o sea, salvo el caso de San Pablo que se cayó del caballo, no veo muchos casos en el que una persona que nace, pues yo qué sé, en el nivel de conciencia de Hitler o de Pablo Escobar, se muera siendo Teresa de Calcuta. Eso yo no lo, o sea, generalmente no ocurre. ¿Sabes? Por lo tanto, suelen hacer falta 40.000 años. Sí, que Y, Gonzalo, que el nivel de conciencia que traemos a cada experiencia de vida es diferente unos y otros. hombre, claro, Eso, claro, eso por tiene que supuesto, quedar claro. claro, porque si no, ¿de Igual qué que sirven todas esas igual que vidas? los colegios de la Tierra, los alumnos todos empiezan el curso en septiembre, pero claro, unos lo empiezan en párvulos y otros en bachillerato avanzado, ¿no? Porque ya llevan un recorrido, ¿no? Por eso, cuando observamos el comportamiento de otras personas, no debemos juzgarlo, ¿verdad? Porque, claro, yo veo a un corrupto en la televisión, ¿no? O a un criminal, y es muy fácil decir, pero, ¿sabes? Mm. Pero claro, lo que no me doy cuenta es que yo ya he sido todo eso en momentos anteriores de mi evolución. Que un alma sea más joven no quiere decir que sea peor que la mía, porque a lo mejor ese alma que ahora está haciendo todas esas estupideces, burradas y va a requerir menos tiempo para llegar a donde yo estoy de lo que yo requerí. Y eso yo no lo sé. Antes decía Gerardo, ponía un buen ejemplo, el de la película de 4 horas, Sí. donde tú estás solamente estás viendo una escena de 5 minutos. Y por lo tanto, claro, desde una escena de 5 minutos no puedes ver la trayectoria completa. Entonces, por ejemplo, yo ahora veo a un nieto mío de 3 años de edad, evidentemente no puede todavía pues, discutir filosofía conmigo, ¿no?
pero la cuestión no es esa, la cuestión es cuando él tenga mi edad, no sé si, Exactamente. entonces, claro, cómo estará en comparación o como yo estoy ahora, ¿no? Por ¿Cómo eso, habrá aprovechado su experiencia, verdad? Eso está por claro, ver. claro. Entonces, por lo tanto, por eso no debemos juzgar. Podemos evaluar, claro, si yo veo criminal en la televisión, pues evalúo y digo, mira, este hombre pues está en el momento de crecimiento que está, pero no le meto carga emocional propia y por lo tanto no sufro con ello. Claro. A mí me hace mucha gracia que muchas personas que yo conozco me dicen cosas como yo no veo ya la televisión porque me hace, oh, me pongo de los nervios, porque... Y digo, bueno, si eso te ocurre, que me parece muy bien, pues no la veas, porque realmente tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra paz no se altere, ¿no? Pero lo que estás haciendo es aplazando la experiencia. Lo que a mí me gustaría es que llegaras a un punto que pudieras ver la televisión con toda paz, sin que eso te altere, porque sabes que son procesos necesarios. No sé si me... Claro, Y que sí, el de sí. arriba no se equivoca. Y que si tenemos un dictador en un sitio matando gente es porque es necesario para la evolución. Y Claro, además nos... cerrar los ojos nunca te ha dado comprensión. Exacto. Lo que pasa que es bueno que nosotros seamos humildes, seamos conscientes de que todavía hay cosas que nos pueden alterar. Y si eso es cierto, pues tenemos que proteger nuestra paz. Pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que eso nos altera y tenemos que empezar a transmutar, o sea, a comprender cuáles son las comprensiones y actitudes necesarias que yo tengo que adquirir para que ver el telediario no me quite la paz. No sé si Claro, me... sí, sí. No, resumiendo, Gonzalo, la propia vida ya es una alquimia en sí misma, Sin duda. que empieza por consolidarte el ego los primeros años de tu vida y luego te insta una y otra vez a soltarlo, ¿verdad? Hasta la muerte, ¿no? Antes de acabar, Gonzalo, hay unos suscriptores que me han enviado unas preguntas, son preguntas cortas, vamos a ver cómo lo podemos hacer antes de dejar ir a Gonzalo, vamos a por ello. Dice, Gonzalo, tú que estás en conferencias constantemente, que te invitan a entrevistas en muchos canales, ¿cuál es tu percepción en relación al despertar espiritual ahora, año 2025, que has recogido un poco de todos esos encuentros en los que compartes? ¿Cuánto de turista espiritual y cuánto de despertar espiritual? Bueno, pues yo creo que hay bastante de turismo espiritual, ¿verdad? Pero también, gracias a Dios, empieza a haber ya bastante de despertar espiritual, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué te das cuenta de que hay todavía mucho turismo espiritual? Pues muy sencillo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, te metes en plataformas, ¿no? Que tienen muchos suscriptores y mucha Sí, tirada. A lo mejor ves un vídeo donde alguien dice, pues se me presentó un extraterrestre y me dijo que iba a haber un terremoto. Ok, eso puede tener 1 millón de visualizaciones. Y a lo mejor viene un buen maestro espiritual a hablar de esto que está, no sé, que estamos hablando o sí, temas ya de... Y eso tiene una 10ª parte de visualizaciones, aunque es una información mucho más útil que si va a haber un terremoto o no, porque lo ha dicho un extraterrestre, ¿no? O sea, que hay... Pero mira, incluso eso, es decir, hay curiosidad espiritual, ¿no? Pero hay mucha gente también que ya está seriamente, ¿no? Despertando, ¿no? Además, eso es necesario porque la tecnología que se nos viene ahora es tan potente, no solo la inteligencia artificial, de la que solo hemos empezado a ver una gotita, ¿no? Pero claro, cuando ya sea la general, ¡puf! mm, ¿No? Sino la computación cuántica, ¿verdad? Que la gente está hablando menos de eso, pero todos los científicos te dicen que el progreso tecnológico de una civilización depende esencialmente de la capacidad computacional. Claro, hemos progresado mucho más desde que tenemos ordenadores que antes de tenerlos. mm, Pero claro, nuestros ordenadores son binarios. Cuando ya venga la computación cuántica, se multiplicará por millones de veces la capacidad computacional, lo cual nos hará progresar más. Entonces, si la humanidad no despierta espiritualmente, esa tecnología puede destruirnos en vez de ayudarnos. Y por eso el universo lo regula. Y ahora sí que te puedo decir
que hay muchísima gente, ¿no? con interés de despertar que ha sido casi plantado por los de arriba porque es que tenemos que hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, sí, la verdad es que eso lo sé porque yo literalmente es que no doy abasto, ¿no? ¿Sabes? En el buen sentido de la palabra. Y me alegra mucho, ¿no? Porque por un lado eso me beneficia a mí más que a los demás, pero veo que hay un gran interés por estos temas porque estoy inundado, sí. Ujú. Otra pregunta que dice, nunca habláis de sexualidad, dice, Sí, la sexualidad experimentada en los diferentes niveles de conciencia. ¿Es una claro. condición, preguntad, deja de tener sentido en una vida con un alto nivel de conciencia la sexualidad? En parte sí. Y me voy a explicar porque este tema es muy importante. Yo sí hablo en mi libro de la sexualidad y explico en mi libro cómo se vive la sexualidad a distintos niveles de conciencia, ¿no? Entonces lo voy a recordar, si no te importa, para que quede Por claro y favor, luego... sí. gracias. En los niveles más bajos de conciencia, la sexualidad siempre está ligado, como todo lo demás, a la violencia física. Y entonces hablamos de las violaciones, las agresiones sexuales, o si no hay violencia en el sexo mismo, hay violencia alrededor del sexo, y entonces lo llamamos violencia doméstica, ¿no? Bien. Cuando ya estás en el tercero bajo, la sexualidad ya no es violenta físicamente, ¿verdad? Ya no violas a nadie, ya no agredes a nadie, pero pagas por sexo o tienes un sexo más bien genital, ¿no? El famoso pensamiento, aquí te pillo, aquí te mato, las múltiples parejas, la prostitución, todo eso es el siguiente nivel, ¿no? Luego llegas a otro nivel superior, cuando estás en el tercero alto, que es lo que yo llamo el sexo con compromiso, ¿no? Entonces tú tienes tu vida sexual, pero lo haces con una pareja con la que tienes un compromiso y en la que se buscan otras cosas adicionales al sexo, ¿no? Como es una comunidad de vida y amor, tener hijos, educarlos, fundar una familia, lo que sea, ¿no? Bien, luego llegas al cuarto nivel y en el cuarto nivel es el primer momento, el primer estadio, por así decirlo, en que el sexo ya no es necesario. Entonces tú puedes tener sexo si te da la gana o no tenerlo si no te da la gana, pero ya no es necesario, ¿ves? Esa es Y la luego, gran liberación, ¿eh? oh, no te puedo ni contar. No te lo puedo ni explicar. Sobre todo para los hombres. Bien. Y entonces, en el cuarto alto, ¿verdad? En el cuarto alto, normalmente ya no se tiene sexo porque nadie en su sano juicio se baja de una experiencia mística para entrar en una experiencia sexual, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué esto es así? Pues mira, muy sencillo. Una de las funciones que el sexo tiene, que nunca se han explicado bien, ¿no? Ni siquiera por la religión, porque claro, la religión te habla del remedio de la concupiscencia, de la procreación, pero nadie explica realmente que una de las grandes funciones del sexo es la recuperación de la energía. Eso es, ¿eh? Eso es, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso hay impulso sexual, igual que Claro. tienes hambre cuando no comes o Ujú. sueño cuando no duermes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en los niveles 2 y 3 de conciencia todavía hay mucha pérdida de energía, ¿verdad? Por conflicto interno. Y entonces, Emociones, claro, claro, emociones eso te negativas, resta muchísima sentimientos energía. negativos, claro, o mucho más de correr un maratón, Claro, la sí, sí. recuperación en 2 días, claro. Entonces, ¿qué pasa? En esos, como el 90 y yo qué sé, 6% de la población está en esos niveles, pues el 96% de la población siente una necesidad sexual porque el cuerpo le pide recuperar energía, ¿no? Es como un catalizador de alguna manera, Sí, ¿no? Un regenerador. exacto, exacto, ¿no? Es como, es uno de los recuperadores de energía que la Exacto. creación ha dispuesto, ¿no? Ujú. Ahora bien, cuando ya estás en el cuarto nivel de conciencia, no hay pérdida de energía interna por conflicto interno y por eso el impulso sexual se aquieta muchísimo. Entonces, por ejemplo, si estás en el cuarto nivel y decides que vas a tener sexo, siempre lo harás con una persona con la que haya una enorme conexión espiritual. Desde luego nunca será sexo casual, no sé si me explico, ¿no? O digamos,
Sí, bueno, Vital, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, siempre será o de otra forma. Una persona que tienes mucha más conexión espiritual que un matrimonio normal, claro, de claro. no tenerla, ¿no? O tenerla Porque el menos. sexo sería una consecuencia de otra Claro, cosa. de otra cosa, exactamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya estás en el cuarto medio o alto, una de las cosas que te ocurren es esta, ¿no? Vamos a ver, tú ya empiezas a verte a ti como un alma y empiezas a ver a otros como almas, ¿vale? Y entonces resulta que te dices, coño, pero si es mi hermano, porque el alma tiene el mismo padre, ¿verdad? Y entonces te preguntas, oye, pero yo no tengo relaciones sexuales con mi hermana, digo la biológica, no sé si me explico, ¿no? De hecho, a eso se le llama incesto, ¿no? Creo. Por lo tanto, por lo tanto, ¿dónde estoy yo colocando la idea de hermandad? ¿A nivel biológica solo o a nivel espiritual también? No sé si me explico. Por eso, vamos a ver, lo que pasa es que una de las cosas que sí digo, y si me equivoco, pues que me perdone Dios y el universo, ¿no? Lo que sí digo es que el celibato no es el mejor camino para llegar. Mientras yo pierda energía, pues coño, es bueno recuperarla y son experiencias que tengo que tener y están previstas por el universo. Vamos, si no, la especie no continuaría. No sé si me explico. Lo que pasa es que hay un porcentaje pequeño de individuos que pueden liberarse de esa necesidad, ¿no? De continuar la especie porque ya hay otro 90% que lo hace, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, de alguna forma, cuando entras ya a un nivel de conciencia muy elevado, ¿no? Pero ya estamos hablando de muy elevado, ¿no? El sexo te empieza a parecer como algo un poco predatorio. Fíjate lo que te digo, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay personas que cazan y se divierten cazando y pegando tiros a animales y matándolos, y llega un momento en tu nivel de conciencia que dices, no, no, yo esto ya no. ¿Me explico? Si quiero tirar, tiro al blanco, ¿no? Pero no disfruto de, ¿sabes? Es predatorio, ¿no? De Sí, disfrutar sí. uno a otro. Pues desde los niveles de conciencia muy altos, el sexo empieza a tener dentro de ti un componente predatorio, ¿no? Y entonces, como ya no necesitas recuperar energía, el impulso sexual se aquieta muchísimo, ¿no? Y es cuando verdaderamente eres libre para ser de servicio, porque claro, como nosotros somos gente, somos personas polares, tenemos polaridad, pues una persona heterosexual normalmente siente atracción por el sexo opuesto, una persona homosexual pues por el mismo sexo, ¿no? Entonces, pero ese porcentaje de la población es pequeño, ¿no? Por lo general, uno siente atracción, en más de un 90% de los casos, por el sexo opuesto. Entonces, claro, si yo quiero ser de servicio a una mujer, pero al mismo tiempo estoy sintiendo, ¿no? O experimentando una atracción instintiva, esa capacidad de servicio disminuye, Claro. porque no hay tanta puridad de intención. No sé si me Sí, bien. y porque no eres dueño de tu energía. Claro, Un síntoma de un nivel de conciencia elevado es que se hace cargo y es dueño de su energía, de la efectivamente. fluidez de su energía, ¿no? Fíjate que incluso en las tradiciones religiosas, ¿verdad? Como claro, no todo el mundo puede estar a la altura de la que estamos hablando, solo hay un 2% de la población o un 2% de los ministros, pues claro, por eso hay tanta división, ¿verdad?, entre hombres y mujeres para que no haya tentación. Claro, en un convento de monjas de clausura no viven hombres. Mm. Bueno, claro, entonces, pero claro, eso es así porque el nivel de conciencia de los que están dentro del convento todavía no es, están intentando llegar, pero no es, ¿no? Porque claro, si es el nivel de conciencia al que yo te estoy hablando, pues te da igual estar viviendo con hombres, con mujeres y con lo que sea, porque no va contigo. No sé si me Claro, explico, ¿no? no, no, no lo evitas, sencillamente No, no para lo nada. evitas, no escondes nada, No ¿no? hay nada que evitar porque no hay ninguna tentación, entre comillas, asociada. No sé Claro. si... Sí, 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 está clarísimo. Gracias, Gonzalo, porque esto lo habían pedido, es importante, ¿no? Poner un poco de luz ahí, porque es un tema que a veces Si no me hablamos. permites un segundo más para acabar ya Sí, de centrarlo, es decir, esto no es una cosa,
vamos a ver, que se produce por renuncia, ¿no? O sea, no, yo renuncio al sexo porque creo que así voy a crecer más rápido. Eso es. Esto es un proceso natural como todo lo demás. Tú sigue dedicándote a subir tu nivel de conciencia y ya verás, no es que te lo diga yo, ya verás que cuando llegues a un determinado nivel, pues esto se te va a producir como algo natural al nivel. O sea, lo más importante siempre es el nivel. Cada nivel tiene sus cosas naturales asociadas. No sé si me... Exacto. Y cada nivel desplaza algunas del nivel anterior. Anterior. Exactamente. Por lo tanto, fíjate que incluso si la idea es ser más virtuoso, es más eficaz hacerlo a través de aumentar el desarrollo espiritual y dejando que la virtud ocurra sola, que luchando directamente contra lo no virtuoso. No, no, claro, claro. La lucha es sufrimiento, sin duda, ¿no? Eso es pérdida de paz, ¿no? Gracias, Gonzalo. Última pregunta, porque hoy, Gonzalo, te hemos exprimido, ¿eh? De lo somos conscientes. Última pregunta. Dice, ¿el sentido de que vivamos tantos niveles de conciencia diferentes ahora, en este momento del planeta, con más seres que nunca habitándolo, qué podría significar? Y dice, y una sensación que tengas de acontecimientos próximos que pueden aparecer en nuestro horizonte como humanidad. Bueno, vale, son dos preguntas. La Sí, respuesta a la primera pregunta es, eso es así porque los de arriba, el absoluto, pues saben o tienen claro que es la manera más rápida para crecer. Porque los niveles más bajos son entrenadores de los demás, los niveles medios como que asientan el centro de gravedad y los niveles altos son lo que la gente aspira a ser, los que inspiran a los demás, los que... Ok. Y eso debe ser, igual que en un colegio de la tierra, por ejemplo, yo voy a un colegio en Barcelona y te vas a encontrar niños en párvulos, en bachillerato medio, sí, que cada uno tiene un aula diferente, están estudiando cosas diferentes, pero están todos bajo el mismo edificio, ¿no? Y de alguna manera los mayores sirven de ejemplo, deben de servir de ejemplo a los pequeños pueden crear problemas a los mayores porque meten ruido, porque hay que tener paciencia. ¿Me explico bien? Entonces, esto está hecho así por razones pedagógicas. ¿Sabes? Y que entonces, y la segunda pregunta es, ¿qué creo yo que va a pasar? Hombre, por desgracia para mí, yo no tengo el don de, no soy profeta, no tengo una bola de cristal, pero lo que sí sé es que el proceso de crecimiento de conciencia, ese despertar espiritual de que hasta hablábamos antes, sí. va a ser cada vez más rápido. Eso sí lo sé. Por dos razones. Primero, porque cada vez tenemos más o sea, datos para cambiar el contexto mental, que son fiables, que son científicos, no solo espirituales. Pero segundo, porque cuanto más sube el nivel de conciencia, más rápida es la siguiente subida. Es decir, si yo saco un cohete de la Tierra, la mayor fuerza hace falta al principio, ¿no? Porque, claro, ¿sabes? Tengo que vencer la gravedad de la Claro. Tierra, el peso muerto, ¿no? Pero cuando ya el cohete va a 10.000 metros de altura y tiene una cierta velocidad, casi apago los motores y ya, como hay menos resistencia, ¿no? Entonces, fíjate que si es verdad lo que he dicho antes, que el ser humano necesita unas 1.000 experiencias, ¿no? Para graduarse, ¿no? Del reino humano, de esas 1.000, 900 y pico pasan en los niveles más bajos, que son más difíciles de... Claro, una persona Remontar. Claro, una persona como tú, por ejemplo, va a crecer espiritualmente muchísimo más rápido en los próximos 3 años que Pablo Escobar. Claro. Claro, porque estás dedicada a ello, porque tienes la energía alta, porque tienes intención de servicio, porque has comprendido muchas cosas. Claro, tu crecimiento tiene mucha menos resistencia y por lo tanto va a ir mucho más rápido. Entonces, dicen los investigadores de la conciencia que solo a partir del año 2008 o así, creo recordar, ¿no? Que el centro de gravedad de la humanidad pasó por encima de la línea mínima de integridad. O sea que hasta el año 2008 la suma de energías de todos los seres humanos de la Tierra era negativa. Claro. Lo que Mientras que... decía Hopkins, ¿no? Del superar el nivel 200, ¿no? Superar ese Exacto, nivel 200. exactamente. Gerardo a ese nivel lo llama el tercero bajo, pero lo llames como lo llames, los dos están diciendo lo mismo, Sí. ¿no? Y otros investigadores también, ¿no? Entonces, en eso parece ser que hay como un consenso, ¿no? De opinión entre los expertos en la materia.
Entonces, claro, es verdad que tú me dirás, Gonzalo, pero ¿cómo me dices que a partir del año 2008 ya, digamos, el centro de gravedad empieza a ser positivo? Pero no ves lo que está pasando en Gaza, yo qué sé, o en Ucrania, o en Venezuela. Pero ¿cómo me dices eso? Digo, sí, 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 yo no digo que todavía no haya 2.000 millones de personas o 4.000 por encima por debajo de ese nivel. ¿Vale? Pero ya hay gente, mucha también, que ha subido de nivel y que está intentando, pues, ayudar, contribuir, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el poder de la energía de más vibración, por ejemplo, usando la terminología de Hawkins, el 400 no es el doble de 200, es exponencial. Decía Hawkins, por ejemplo, que una persona como Gandhi o Teresa de Calcuta, ellos solos son capaces de contrarrestar la negatividad de 700 millones de personas, ¿no? Eso es increíble. No, es física. No Sí, sé, sí, sí, o sí, sí, sea, sí, 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 claro, sí, o sea, sí, sí. igual que si mezclo agua caliente con agua fría, acabo con agua templada, pues la energía de más vibración no es el doble, o sea, los hercios no son el doble de potencia, sino es Claro. exponencial, ¿no? Entonces yo creo, si me pregunta esta persona, mi opinión personal es que el nivel de conciencia de la humanidad va en un futuro próximo, va a subir de manera mucho más rápida de lo que lo ha hecho hasta ahora. Ujú, ujú. No sé decirte qué ocurrirá o qué medios utilizará el universo. Pues yo qué sé, tú imagínate que aterriza mañana un platillo volante en el jardín de la Casa Blanca, pues coño, se acabó. No sé si, ¿sabes? O sea, que qué pasará no lo sé, pero que sí se necesita un crecimiento muy rápido para gestionar la tecnología que viene, sí lo sé. Y Muchas que se va a gracias, producir Gonzalo. también lo sé. ¿Eh? Muchísimas gracias. Estaremos. Finalmente, te tienes que mirar internamente, ¿no? Y ver en qué situación estás tú, ¿verdad? En qué movimientos te pide la vida. A qué estás dispuesta realmente? Y si. Porque ese es un camino de amor, es un camino de amor, de aceptar cada vez más amor y más amor en tu vida y mirarte cada vez con más amor hacia ti mismo, ¿no? Lo de fuera es un reflejo solamente de lo que hay dentro de ti. Así que todos hacer ese camino que ya la vida nos lo pide, ¿verdad? La vida nos lo ha pedido, es ella la que nos lo pide y nosotros ahí seguimos disponible. Magistral, como siempre, Gonzalo. Hacía días que no pasabas por aquí y te echábamos en falta porque nos encanta cómo lo explicas, la pasión que le pones. Tú estás realmente al servicio y eso se nota porque estás donde te da la vida, donde te da la vida estás, no pones condiciones y eso es una maravilla y se agradece muchísimo. Gonzalo, muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Cuando tú quieras, hija, ya lo sabes. Un abrazo muy fuerte. Gracias.